muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un tanto breve, en el cual hablaremos sobre uno de los tantos haces sobre la manga que tiene Rusia y especialmente Vladimir Putin junto a su equipo de políticos, economistas, relacionistas internacionales, etcétera del Kremlin, para hacer frente al panorama geopolítico actual, especialmente las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. La mayoría de la información fue sacada de una página web que se las dejaré en la descripción, que tiene información muy pero muy buena sobre lo que está pasando, explicado de una forma sencilla y fácil de entender. Aquí, veremos que las cartas que tiene Putin son muy buenas, y, además del post, daré un análisis propio sobre cómo podría haber apaleado la situación hace unos años atrás. En fin, aquí les expondré el post y sumado a algunos arreglos para que ustedes puedan entender mejor. Comenzamos. El Dr. Paul Craig Roberts, economista, escritor y periodista, que ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, ha advertido en una entrevista a Kim World News, de que Occidente puede estar entregando las llaves de la victoria a China y Rusia. Esto es lo que dijo Paul Craig Roberts en esta entrevista. Ahora mismo hay gran cantidad de cosas en el sistema financiero que pueden venirse abajo. A corto plazo, mientras todavía puedan imprimir dinero, podrán mantener en pie este sistema amañado. Pero en el momento en el que el valor del dólar y el euro empiece a colapsar, el juego habrá terminado. Ambas divisas han aumentado en cantidad mucho más allá de la capacidad que las economías subyacentes tienen de proporcionar bienes y servicios. Existe la posibilidad de un cisne negro masivo, un evento no previsto, que se desarrolla a causa de la crisis griega y de la elección del nuevo gobierno. Esto sucederá si los bancos alemanes, los acreedores de Grecia y los políticos de la UE se niegan a atender las legítimas necesidades del gobierno griego. Los griegos deben renegociar las duras condiciones que le han sido impuestas a su país con el fin de resolver su problema de deuda soberana. El acuerdo actual es insostenible e intolerable para los griegos. Pero si los alemanes y los otros acreedores de Grecia no acceden a las reclamaciones griegas, podemos acabar viendo una alianza entre los griegos y los rusos. Los BRICS disponen ahora de un banco tipo Fondo Monetario Internacional FMI, que han provisionado con 100.000 millones de dólares. Putin ve que tiene la oportunidad de atraer a los griegos fuera de la UE y de la OTAN. El banco BRICS podría intervenir y ayudar a los griegos con sus problemas de deuda. Luego, los clientes de estos bancos compran los activos principales de estos países por centavos de dólar. Es un auténtico saqueo. Eso es lo que le pasó a Grecia. Así que si estos países europeos se dan cuenta de que lo único que consiguen es ser saqueados, pueden acabar aceptando la oferta de Putin y acercarse a Rusia y China. Los BRICS pueden ayudar fácilmente a los griegos. Estos países abandonarían a Alemania, a Washington y al FMI, que les están saqueando y estrangulando. Así, pues, existe el potencial para que se produzca un desastre final para Occidente, si continúa con su actitud estúpida y arrogante y no flexibiliza sus posiciones. Eso podría ser el comienzo de la desintegración de la Unión Europea y de la OTAN. Hay que recordar, Eric, que Italia, España y Portugal estarán observando esta situación en Grecia con mucha atención. Estos países todavía se enfrentan al mismo tipo de amenazas que experimenta Grecia. Y, por supuesto, a ellos debemos añadir a los irlandeses, que también han sufrido dramáticamente bajo la austeridad que se les impone. Así que si estos países ven que Europa no está dispuesta a aliviar las penurias que les han impuesto con estos programas de austeridad, y estos países deciden recurrir a Rusia, China y la India, los BRICS, lo que luego veríamos sería colapso total en el sistema de la UE. Se trata de un sistema en el que los bancos hunden a los países en la deuda y luego envían al FMI a imponer la austeridad. O que estamos viendo en este momento, tiene ramificaciones mucho más allá de Grecia. Estamos hablando de un movimiento de ajedrez agresivo por parte de Putin y una entrada masiva de los rusos y los chinos en Europa, a través de la puerta trasera de Grecia, y luego, finalmente, a través de España, Italia, Portugal, y, posiblemente, incluso Irlanda. Eso significaría la desintegración de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. Ahora, continuamos con otro fragmento de otro post, muy interesante. Estaba escuchando las noticias de hoy en Estados Unidos y había un montón de tipos felices pavoneándose de que finalmente habían pisoteado a Rusia, diciendo que Rusia está acabada, y que pronto sería un estado vasallo de E.U. al cual pertenece. Y yo pensaba, ¿cómo puede haber gente tan absolutamente estúpida? Pero realmente existen son así de estúpidos en Washington.
Supongamos que el gobierno ruso dice, bueno, ya que el ataque contra el rublo es algo de carácter político y ustedes están atacando el rublo y causándonos muchos problemas, entonces, nosotros simplemente no vamos a pagar el próximo tramo de nuestra deuda que vence a principios en 2015. Bueno, si hicieran eso, el sistema bancario europeo se derrumbaría, porque muchos de esos bancos europeos están terriblemente descapitalizados. Algunos de ellos tienen préstamos con Rusia que casi absorben toda la base de su capital. Así que los rusos ni siquiera tienen que caer en impago. Simplemente tienen que decir, no vamos a pagar este año. Vamos a hacerlo más tarde. Lo haremos cuando el rublo se estabilice. Puede comprender el impacto que tendría tal decisión en Occidente, teniendo en cuenta todos los vínculos e interconexiones que hay en el mundo económico actual. Recordemos que cuando cayó Lehman Brothers, provocó casi tantos efectos adversos en Europa como lo hizo en Estados Unidos. Hay todo tipo de derivados y permutas de incumplimiento crediticio por todas partes. Sabemos que estos derivados representan actualmente varias veces el Producto Interior Bruto Mundial al completo. Y nadie sabe realmente quién y hasta qué punto está entrampado en inversiones de este tipo. Si los bancos europeos comienzan a bajar, ¿quién puede saber qué impacto causaría este montón de derivados sobre el resto de la economía mundial? Todo el sistema occidental es un gran castillo de naipes. No está basado en nada más que manipulación del mercado. Por lo tanto, no hace falta empujar demasiado para derribarlo todo. Pero la mayor maniobra de los rusos, si se ponen muy furiosos, consistiría en llamar a los gobiernos europeos y decirles, ya no vendemos gas natural o cualquier otra forma de fuente de energía a los miembros de la OTAN. La consecuencia de una decisión como esta sería el colapso total de la OTAN. Ni siquiera un estado títere como Alemania va a dejar que su gente se muera de frío, ni permitirá que sus fábricas cierren y la tasa de desempleo llegue al 40%. Simplemente, eso no va a suceder, sería el final de la OTAN. Así que si los rusos quieren destruir a la OTAN, eso es todo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, todas las cartas están en manos de Putin y Washington no puede hacer bien poco al respecto. Putin va a reorientar a Rusia hacia el este. Veremos cómo Rusia, India y China asumen el liderazgo del mundo. Algo que comenzará este año 2015. Por otro lado, según la web investcafe.ru, Putin está realizando una jugada magistral que acabará arrodillando a Occidente. A continuación ponemos una traducción de este artículo. El jaque mate de Putin. Muy pocas personas entienden lo que Putin está haciendo en estos momentos. Y casi nadie entiende lo que hará en el futuro. No importa lo extraño que pueda parecer, pero ahora mismo, Putin está vendiendo el petróleo y el gas ruso solo a cambio de oro físico. ¿Cuánto tiempo será capaz Occidente de comprar petróleo y gas ruso a cambio de oro físico? ¿Y qué pasará con el petrodólar estadounidense después de que Occidente se quede sin el oro físico para pagar por el petróleo, el gas y el uranio rusos, así como para pagar los productos chinos? A esto se le llama jaque mate, señoras y señores. Putin, por supuesto, todavía acepta el dólar como medio de pago intermedio. Pero intercambia inmediatamente todos estos dólares obtenidos por la venta de petróleo y gas por oro físico. Para entender esto, basta con mirar a la dinámica de crecimiento de las reservas de oro de Rusia y comparar estos datos con los ingresos de divisas de la Federación Rusa proveniente de la venta de petróleo y gas en el mismo periodo. Hace poco tiempo, científicos británicos han llegado a la conclusión de que Europa no es capaz de sobrevivir sin el suministro de energía procedente de Rusia. De hecho, el mundo no va a ser capaz de sobrevivir si el petróleo y gas de Rusia se resta del balance global del abastecimiento energético. Por lo tanto, el mundo occidental, construido sobre la hegemonía del petrodólar, está en una situación catastrófica, pues depende del suministro ruso. Dado que Rusia tiene un flujo constante de dólares por la venta del petróleo y el gas, es capaz de utilizar esos dólares para comprar oro a los precios actuales del oro, que está devaluado artificialmente frente al dólar estadounidense por los esfuerzos de Occidente mismo. Resumiendo, a cambio del petróleo, el gas y el uranio rusos, Occidente paga a Rusia con dólares, que está inflado artificialmente frente al petróleo y el oro por los esfuerzos de manipulación del mercado del propio Occidente. Sin embargo, Putin utiliza estos mismos dólares solo para comprarle oro físico a Occidente a cambio de un precio determinado en dólares estadounidenses, reducido artificialmente por el propio Occidente. Esta combinación económica verdaderamente brillante por parte de Putin pone a Occidente y especialmente a los Estados Unidos en una situación de serpiente que devora su propia cola.
Especialmente interesante en este contexto se ve la declaración de noviembre de la primera vicepresidenta del Banco Central de Rusia, Ksenia Yudaeva, que destacó que el Banco Central ruso puede utilizar el oro de sus reservas para pagar las importaciones, si es necesario. Es obvio que dadas las sanciones por parte del mundo occidental, esta declaración hace referencia a los países BRICS, y en primer lugar a China. Para China, recibir el pago de bienes en oro occidental es muy conveniente. El análisis de la actual política monetaria de China muestra que muy probablemente los dólares provenientes del comercio, o una parte sustancial de ellos, China los reemplaza por oro. Los intercambios entre Rusia y China representan un gran éxito para Moscú y Pekín. Rusia compra bienes a China directamente con oro a su precio actual. Mientras que China compra los recursos energéticos de Rusia a oro a su precio actual. En este negocio, el dólar estadounidense no tiene cabida. Es solo un instrumento financiero intermedio y se ha convertido en un intermediario innecesario. Mediante este mecanismo de adquisición de un activo rebajado artificialmente por Occidente el oro, a cambio de otro inflado activo artificialmente inflado por Occidente el dólar de Estados Unidos, Putin ha iniciado la cuenta atrás para acabar con la hegemonía mundial del petrodólar. Por lo tanto, Putin ha puesto a Occidente en un callejón sin salida. El problema de Occidente es que sus existencias de oro físico no son ilimitadas. Por lo tanto, como más devalúe el petróleo y el oro frente al dólar estadounidense, más rápido perderá sus existencias de oro. Así, el oro físico de las reservas de Occidente está fluyendo rápidamente hacia Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la India, es decir, los países BRICS. Al ritmo actual de reducción de las reservas de oro físico, Occidente simplemente no dispone de tiempo para hacer nada en contra de Rusia antes de que colapse el sistema del petrodólar. El mundo occidental nunca se había enfrentado a eventos y fenómenos económicos como los que están sucediendo en estos momentos. Liderados por Rusia y China, los BRICS están cambiando el rol y el estatus del dólar en el sistema monetario mundial. Tradicionalmente, Occidente ha utilizado dos métodos para eliminar toda amenaza a la hegemonía del petrodólar en el mundo y los consiguientes privilegios excesivos para Occidente que ello conlleva. Uno de estos métodos son las revoluciones de colores. El segundo método, que Occidente aplica generalmente cuando el primero falla, es la agresión militar y el bombardeo. Pero en el caso de Rusia, ambos métodos son imposibles. La población de Rusia, a diferencia de la gente en muchos otros países, no desea venderse a los intereses occidentales. Una revolución de colores en Rusia es prácticamente imposible. En cuanto a una agresión militar directa, Rusia no es Yugoslavia, ni Irak ni Libia. En cualquier operación militar no nuclear contra Rusia, en territorio ruso, Occidente liderado por los Estados Unidos está condenado a la derrota. Y los generales del Pentágono que ejercen un liderazgo real de las fuerzas de la OTAN son conscientes de ello. Del mismo modo podemos considerar la opción de una guerra nuclear contra Rusia, incluyendo el concepto del llamado ataque nuclear preventivo que desarme al enemigo. La OTAN no es capaz técnicamente de dar un golpe que desarme completamente el potencial nuclear de Rusia sin provocar un ataque de represalia nuclear masiva que destruya el mundo. El establishment económico occidental puede ver y entender la gravedad de la situación. A esto se llama jaque mate, damas y caballeros. Como decíamos, el juego ha terminado. Bueno, ¿les ha gustado esta jugosa información? Al parecer, Putin tiene todas para ganar, pero si echamos un vistazo al pasado, unos 5 o 10 años atrás, podemos ver que la dependencia de Occidente y muchos aspectos que Putin tiene ventaja hoy día, podrían de haberse resuelto. Pongamos en perspectiva la situación. La Unión Europea tiene varias vulnerabilidades en su contra, como por ejemplo la dependencia energética, una cuantiosa deuda, un pujante bipartidismo y una falta considerable de mercados, empujando una creciente dependencia al mercado estadounidense. Ahora, ¿cómo se podría haber resuelto estas dependencias? 1. La dependencia energética. La Unión Europea importaba petróleo y gas de Irán, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Venezuela, México, Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos. Estos últimos europeos quitando a Noruega, con una producción con muchas variaciones. Sumar también a Libia y Argelia. Ahora sí, si tenemos en cuenta esto, los colosales errores de la Unión Europea fueron: 1. La intervención en Libia, país el cual está a 200 kilómetros de Italia, país el cual sirve de puente hacia el mercado europeo.
Libia cuenta con la virtud de producir petróleo y gas muy barato, reservas internacionales de más de 500.000 millones de dólares y reservas de oro cuantiosas, ahora en manos de Occidente, que podrían exportar petróleo y gas al mercado europeo vía Italia mediante gasoductos y oleoductos, satisfaciendo a Italia, Francia, Suiza, el sur de Alemania, Austria y podría extenderse a la República Checa. Pero ahora, Libia está infestada de grupos terroristas que hacen que operar e invertir en Libia sea impensable. 2. Con las sanciones a Irán, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Grecia y España quedan sin los cuantiosos acuerdos multimillonarios y las preferencias y privilegios de poder trabajar y operar libremente en el mercado iraní, con las mayores reservas de gas y petróleo, con Irak y Siria como aliados estratégicos para que la exportación de productos energéticos sea más barata y fácil de transportar para Irán y Europa. Pero por las sanciones y por ser borregos de Estados Unidos, se han quedado sin un socio más importante aunque la propia Arabia Saudita y las otras monarquías del Golfo. No solo eso, sino que el suministro se vería privado en caso de que Israel y Estados Unidos ataquen a Irán, este país cerraría el estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 40% del petróleo mundial. 3. Actualmente Europa, a excepción de Portugal y España, ya que estas dependen del suministro de Argelia, Venezuela y Arabia Saudita, están bajo las garras del oso ruso, y es que actualmente dependen del suministro del caro petróleo del Mar del Norte, del petróleo noruego y del bien infraestructurado petróleo y gas ruso. Por esto, y porque los yacimientos de petróleo y gas del Mar del Norte y los restantes onshore que posee Europa, están a unos cuantos años de agotarse, por lo cual, Europa está quiera o no bajo los pies de Rusia, y ahora, de la Unión Euroasiática, con la cual no tendrá alternativa que cooperar, ya que ni Estados Unidos puede salvarla de esta dependencia energética. El mercado de la Unión Euroasiática es gigantesco y está floreciendo poco a poco teniendo altas expectativas, aquí la Unión Europea tiene que cooperar o experimentar déficits en todas las áreas. Ahora, la deuda. La deuda europea puede haberse evitado, si Bruselas y Berlín hubieran establecido que la deuda pública y privada de sus países miembros no excediera el 20% del PBI, que actualmente está permitido entre el 50 y 60% del PBI. Con este simple paso, y el no sobornar a políticos para que aceptasen los jugosos contratos impagables de armas innecesarios, la Unión Europea estaría más sana, y Grecia, España y otros no estarían tan en crisis como están ahora. Ahora, hablemos de los partidos políticos europeos. El bipartidismo no sirve, ya que al fin y al cabo se terminan repartiendo el poder casi unificándose. Tenemos el caso en Estados Unidos con los republicanos y demócratas, uno de extrema derecha y otro de derechas pero más moderado, luego los laboristas y los conservadores en el Reino Unido, el PP y el PSOE en España, y así seguimos por Europa. Estos partidos han conformado un monopolio, en el cual es difícil cambiar el panorama político. Este caso lo vivió Uruguay postdictadura, y por suerte, surgió un tercer partido y posteriormente 3 o 4 partidos alternativos más, haciendo que el país tenga varias ideologías e ideas distintas. Lo que digo es que Europa no cuenta con este privilegio, pero ahora, está cambiando todo. En España tenemos a Podemos, un partido alternativo, en Grecia ha triunfado el partido Syriza, de izquierdas alternativo a los partidos neonazis y otros de derechas, y así en Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Esto da una gran oportunidad para que los países salgan del yugo que el bipartidismo supone y por lo que vemos, Europa está a punto de suceder una revolución, un renacimiento. Ahora, finalizamos hablando de la falta de mercados. La Unión Europea tiene la ventaja de contar con un mercado único, en el cual los países miembros tienen la ventaja de introducir sus productos en otros países miembros librándose de aranceles, además de una libre circulación de trabajadores, bienes y servicios, lo que beneficia a unos y a otros. También decir que el mercado europeo es de 500 millones de personas, con un alto nivel de vida, lo que se traduce en mucho consumo. La Unión Europea tiene como mayor mercado a China y EU, un mercado muy limitado teniendo en cuenta que su acceso al mercado ruso ha quedado limitado. EU y China son grandes mercados, los más grandes del mundo, pero son insuficientes, y por ello, la necesidad es de la UE de firmar tratados de libre comercio y preferencias con Mercosur y países latinoamericanos en general, pero teniendo en cuenta las distancias, el mercado de la Unión Euroasiática es de los que tiene más atractivos. La falta de diversificación de mercados provoca que el bloque tenga mayor dependencia de Estados Unidos, y esto provoca que dicho país tenga un yugo casi completo sobre la mayoría de los países, controlados por Bruselas y este por Washington. Cabe destacar que los servicios de inteligencia, de espionaje y las bases militares son los que hacen que este yugo se perpetúe. Bueno, aquí termina el vídeo.
Un saludo a todos desde Uruguay, espero que os haya gustado toda esta información y les dé una perspectiva mejor sobre lo que está pasando en Europa. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.